Ella es secretaria adjunta de AGD UBA Buenos Aires, sí, que es la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. Ileana, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué Sí. suerte volver a conectarnos. Sí, pero bueno, estamos ahí, cada una siempre pendiente de lo que pasa. Así que bueno, acá tenés nuevamente el espacio en la Mix para comentar qué es lo que sucede en la UBA. Bueno, lo que sucede en la UBA en realidad se replica en todas las universidades nacionales, en todas las unidades académicas, facultades, colegios, escuelas de los diferentes niveles. Nosotros venimos reclamando, vos lo sabés porque nos has dado un espacio para explicarlo, nuestro salario, tanto de docentes como de no docentes, que lleva una pérdida brutal desde hace mucho, pero que se profundizó terriblemente desde que comenzó este gobierno. Por eso hicimos un conjunto de medidas desde comienzo del cuatrimestre del 24 hasta ahora, y finalmente, como parte de esas medidas, conquistamos la aprobación por parte del Parlamento de una ley de financiamiento universitario, que el presidente vetó. Actuó con la ley nuestra, igual que actuó con la ley de emergencia en discapacidad y con la ley de emergencia pediátrica. Sin embargo, seguimos sosteniendo la lucha y logramos derrotar el veto. O sea, logramos conseguir que los diputados y senadores no dieran lugar a ese veto. Finalmente, esta ley se promulgó, sí, y en la propia promulgación, el presidente Milei y todo el Poder Ejecutivo anuncia que no la va a aplicar. Sí. O sea, hoy estamos en una situación donde hay una ley que establece cuánto fue el aumento que nos dieron, cuánto es la inflación del mismo periodo, haciendo una resta salta que en el mes de julio, con esos valores, nos debían un 40 y pico % de salario. Hoy ya es 43,53% porque siguió la inflación y nuestros salarios siguieron a la baja. Y el presidente, con una medida anticonstitucional, esto me parece muy importante que todos los oyentes lo sepan, se niega a aplicar esa ley. Sí. Nosotros seguimos sin tener ningún aumento anunciado, ninguna convocatoria a reunión, ninguna señal de nada, sí, y seguimos con nuestros salarios absolutamente despreciados. Esto trae consecuencias. Sí. Hace 2 meses aproximadamente, los rectores, es una cifra que largaron el propio Consejo de Rectores Nacionales, planteaba que había una cantidad muy grande de docentes, alrededor de 10.000 docentes, que habían renunciado a su tarea en las universidades nacionales o que habían pedido una reducción de carga horaria. O sea, de docentes que trabajaban full time, con una dedicación exclusiva, con su título retenido por la propia universidad, o sea, no podían hacer ninguna otra función fuera de sus tareas universitarias, sí, no se podían seguir sosteniendo con esos valores y por lo tanto estaban solicitando pasar a tener una dedicación muy part-time, que es pasar de 40 horas a 10 horas. O si no, directamente renuncias. Vos imaginate que si hace 2 meses era esa cifra, hoy esa cifra aumentó sí, mucho. También pasa lo mismo con el personal no docente y por lo tanto hay un desguace, hay un vaciamiento de las universidades públicas, no solamente de las aulas, no solamente de las oficinas donde trabajan los no docentes, sino también de los equipos de trabajo que producen investigación, que producen extensión, que es el conocimiento que nosotros tenemos, poder brindarlo a las necesidades que nos llegan por parte de la población. Todo eso está absolutamente golpeado. Hoy un estudiante, cuando se va, bueno, ahora no, porque estamos terminando las clases, pero a principio del cuatrimestre, los estudiantes decían, uy, pero tengo menos horarios para anotarme. Lógico, hay menos docentes, por lo tanto tenés menos posibilidad para anotarte. Sí. Pero también se están abandonando líneas de investigación y líneas de extensión. Por eso nosotros decimos, estamos defendiendo nuestros salarios, sí,
absolutamente. Estamos defendiendo que nuestras familias y nosotros mismos seguir subsistiendo y ganar lo que nos corresponde. Pero también estamos defendiendo a la universidad pública, porque este destrozo que se está llevando adelante no se arregla en un segundo, ni en un mes, ni en un año. Lleva años formar equipos, lleva años seleccionar, meterse, profundizar en líneas de investigación. Y eso se está destruyendo. Sí, sabes que yo pensaba, Ileana, y lo digo al aire casi siempre, tenemos 41 años de democracia. ¿Qué reflexión te da a esta realidad en la Argentina? ¿No? Porque vos obviamente en la UBA estás hace un montón, sos parte de esta sociedad desde hace muchos años, y esta democracia que supimos conseguir, como quien diría, está matando a mucha gente, está destruyendo muchos hogares, está poniéndonos en esta realidad todos los días, que una noticia tapa la otra y que uno dice, ¿qué más puede llegar a pasar? Evidentemente, el resultado, vos lo pintaste de una manera, es trágico, ¿no? Pero lo pintaste de una manera sumamente clara. Evidentemente es un sistema que no está dando resultados, no está dando respuestas y está dejando cada vez más en la marginalidad a un conjunto, a un sector muy importante de la población. Yo hoy a la mañana saqué a mi perra a pasear. La cantidad de gente que hay durmiendo en la calle, a veces creo que nosotros cerramos los ojos para no verlo, sí, pero va creciendo día a día. Y es gente que no puede pagar un alquiler, es gente que se ha quedado sin trabajo, y mientras el presidente dice, bueno, se redujo la pobreza, mientras el presidente dice, estamos cada vez mejor, todos los días, porque yo no creo escuchar una determinada radio o televisión de noticias y otros otras, aparecen, mientras hay algunas pocas industrias que sí por ahí, o sectores de la industria que sí por ahí van para adelante, hay otros, sobre todo el sector industrial, que se está achicando, empobreciendo. Y eso es empobrecimiento de nuestro país, empobrecimiento de nuestra población. Entonces, evidentemente hay un fracaso de gobierno tras gobierno. Porque sí, eso te iba a decir. Que estábamos bárbaros y ahora nos va mal. No, sí, venimos en picada, cada vez más, gobierno tras gobierno, pero aquí se aceleró. O quizás los golpes son cada vez más duros y más rápidos, ¿no? Hay una especie, será muy brutamente la palabra genocidio de parte mía si digo que que en esta democracia de la Argentina hay un genocidio casi encubierto diario desde hace años. Bueno, las organizaciones de jubilados sí, hablan de genocidio hacia los jubilados, sí, y yo creo que es así. ¿Cómo puede vivir un jubilado que gana 350, 400 mil pesos de jubilación por mes? Sacarle medicamentos o los tratamientos a muchas personas, ponerlos contra la realidad de que, bueno, si el Estado no te ayuda, como se supone que lo hace a través de las leyes que se implementaron hace muchos años, significa entonces que te tenés que morir o tenés que hacer que toda tu gente alrededor haga solidaridad con vos y te compre los medicamentos o te pague un tratamiento o te pague al transporte público o a una persona con discapacidad, no sé, los médicos que lo tratan los atiendan gratis. O sea, no, yo esa parte no la entiendo del sistema. No sé si yo no serviré entonces el día de mañana, si se me ocurre llegar a querer ser, no sé, desde intendente, presidente, gobernador, digo, yo no estoy capacitada para eso entonces. Bueno, parece que la capacitación que tiene es una capacitación para el golpe a la población. Sí. Con lo cual, supongo que sí estás capacitada porque estás viendo otras miradas y tenés otras preocupaciones. Todo lo contrario, te impulso a hacerlo. Pero yo te decía lo de los genocidios, el genocidio. El genocidio vos sumaste discapacidad, es muy importante. Vos sabés que
la lucha del Garrahan, nosotros estuvimos muy emparentados, porque se votó el mismo día contra el veto Garrahan, mi universidad. Estuvimos movilizados juntos, y uno de los sectores que pelea en el Garrahan son las madres que constituyeron un colectivo que se llama Soy Garrahan. Sí. Las madres que van con sus hijos, en gran cantidad son hijos discapacitados. Las cosas que cuentan, de qué tienen que hacer, dice, cuando no se consigue una medicación, significa que tu hijo se acerca a la muerte. Sí. Es tremendo. Cuando no hay un insumo en un hospital, significa que tu hijo se acerca a la muerte. Sí. Cuando un jubilado tiene que decidir si compra la pastilla para la presión o compra la verdura para hacerse una sopa, también se acerca a la muerte. Sí. Entonces, acá, mira, si hoy están en danza una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma de Código Penal. No conocemos estrictamente los proyectos, pero lo que va saltando, incluso de la reforma tributaria, que un trabajador puede decir, bueno, la reforma tributaria, ¿qué tiene que ver conmigo? Es toda una reforma que apunta a favorecer a un sector en detrimento de otro. ¿En detrimento de cuál? De las y los trabajadores. Es vox populi en diferentes programas de televisión que la clase media, hoy la definían en un programa que me hizo una entrevista, la clase media de los papás de Mafalda, hoy prácticamente no existe. Sí. Pero convengamos, Ileana, que desde hace años en la Argentina, y no era presidente Milei, ni la actual gestión ni de la provincia de Buenos Aires, quizás sí el gobernador Axel Kicillof como ministro de Economía de Cristina, en la Argentina hay mucho trabajo en negro, hay mucha irregularidad en lo laboral, por eso existen los gremios, por eso existen las luchas, entre comillas, de muchos, como quien diría, con el tema laboral, y ese sistema que a mí me asombra todo el tiempo ver la cantidad de trabajo en negro que hay, el trabajo clandestino que hay en muchos lugares, porque si uno ve y se hace el sota y es como que, como vos decís, vemos a la gente tirada durmiendo en la calle, hay muchos lugares que están trabajando clandestinamente, que son desde viviendas, o así se hacen galpones o se hacen locales a puerta cerrada donde hay gente trabajando en negro, y que si te dan también la opción de que si vos comprás sin billetera virtual o sin transferencia y le das en efectivo, te hacen descuento, y eso significa entonces que esa gente está trabajando, no está haciendo ni los aportes a los trabajadores ni los aportes al Estado en algunos impuestos que a su vez va después a la gente, tendría que ir con obras como, no sé, la construcción o el mantenimiento de hospitales, de unidades sanitarias, de asfalto, de luz, de lo que sea. Completamente de acuerdo. Es una descripción, una radiografía de lo que está pasando y cómo fue en aumento todo. Pero te das cuenta que ahí está integrada la sociedad toda en ese sistema. Toda. Te sumo a los precarizados. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que no cumple con el convenio colectivo de trabajo nacional, sí. Nosotros somos trabajadores precarizados. ¿Qué quiere decir con esto? Un trabajador que hace 20 años que está trabajando en la universidad, de golpe se tiene que renovar ciclo básico común, la unidad más grande de toda la UBA, sí. En cantidad de trabajadores. Se tienen que renovar los contratos, somos contratados, se tienen que renovar los contratos anualmente. Y si por alguna circunstancia en una facultad te dejan de renovar ese contrato, no te dan indemnización. Chau, mucho gusto, usted se va después de 20 años de trabajo. Y así como hablo de nosotros, hablo de muchísimos, los monotributistas, que son relaciones de dependencia encubiertas, y que hay monotributistas en el propio Ministerio o actualmente Secretaría de Trabajo. Sí. Entonces, esa realidad, ¿cómo la atacamos? Muy interesante lo que vos planteás, porque incluso yo creo que la propaganda mentirosa, yo la califico de mentirosa, sí. Del gobierno respecto a la reforma laboral se apoya en esa radiografía que vos hiciste para decir necesitamos una actualización.
una reforma laboral. No es la primera vez que se hace ni que se dice en la Argentina. Hubo con diferentes gobiernos reformas laborales, todas apuntando al problema de adecuación de las nuevas modalidades de trabajo, de incorporar a los que estaban fuera de convenio y de sumar con campañas incluso para sumar y beneficiar a empresas que toman trabajadores frente a un índice preocupante de desocupación, y todas fracasaron. En todas se profundizó cada vez más el mal llamado trabajo negro, el trabajo precarizado, el monotributismo, lo que hoy llamamos la uberización del trabajo, o el RAPI, de alguna forma. Sí. Vos fíjate, vos nombraste una cosa, el que trabaja, la patronal que tiene un taller clandestino textil, por ejemplo, y que explota y no paga, no tiene declarados a sus trabajadores, no paga aporte, y con eso se deteriora la caja de jubilaciones. Obvio. Bueno, en los proyectos, lo que se sabe al momento, porque todavía nadie lo ha podido leer completo, entiendo. Sí. Lo que se sabe del proyecto de reforma laboral es la eliminación de los aportes patronales. Directamente. Y en un punto es real que vos vas a, no sé, comprar una pizza y te dicen si me la paga en efectivo, cash, le hago el 10%. Es verdad, y es un círculo en el cual entramos todos, porque como ganás muchísimo menos, decís, bueno, pago, me ahorro el 10% de la pizza que quiero comer esta noche. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Rebajando las condiciones laborales. O sea, aquel trabajador que hoy está mal me refiero, estamos todos mal, pero me refiero mal no solamente por el salario, sino que está mal porque no tiene aportes, no tiene obra social, no está declarado, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones. ¿Cómo va a cambiar tu situación para mejor? Logrando que el trabajador que está mejor también pierda las vacaciones, el aguinaldo y los aportes patronales. No, eso no es solución. Acá están tratando de bajar a los que están mejor, hacerlos descender para igualar una situación. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Estoy de acuerdo. Sí. Que haya, empezando por el Estado, porque como te reitero, en las universidades, en las secretarías de gobierno, de ministerios, de educación, de trabajo, en los ministerios hay trabajadores monotributistas, hay trabajadores precarizados, hay, en el caso de las universidades, trabajadores que trabajan gratis, los mal llamados ad honorem. Empezando por el Estado, pero también planteando a la industria, a la empresa privada, absolutamente a todos, que tienen que declarar a sus trabajadores. Con eso van a aumentar los aportes patronales y no va a ser, si aparte dejan de robarle la plata al ANSES todo el tiempo, como se la robaron en todos los gobiernos anteriores, porque lo vaciaron al ANSES, de ahí va a haber, para poder aumentar, va a dar superávit, tiene que dar superávit en un punto. Sí. Es ilógico que no dé superávit, salvo que pase esto que vos muy bien explicaste. ¿Te das cuenta también, Ileana, que por ejemplo todo este sistema tan de corrupción y de hipocresía, creo que hay generalizada, ¿no? Porque somos muy pocos los que hablamos de esta realidad. Yo no sé, digo, a veces yo seré media loca que veo esta realidad que otros no lo ven o que lo quieren ocultar, pero por ejemplo, suponete, el sistema de la venta ambulante en el transporte público, sea tren, subte, en el subte no tanto, pero más que nada en los trenes, ¿no? Por ejemplo, no, ¿cómo también hay, Bueno, pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, que ahí vemos ese trabajo en negro, esa empresa que acepta que haya trabajadores vendiendo de esa manera, el Estado en sí, que es parte de esa empresa, que hace que exista ese trabajo en negro? O sea, ¿por qué no existe la regularización? ¿Por qué ellos
no pueden seguir haciendo ese trabajo, como quien diría, porque está bueno que alguien te venda en el tren arriba algo que quizás vos no tuviste tiempo de ir a un negocio y comprarlo, o porque ya estás cansado, o porque te lo olvidaste, o lo que sea. Yo no estoy en contra de ese trabajo del vendedor ambulante, pero sí regularizar su situación ante lo que es en sí sus aportes jubilatorios, poder tener una obra social, él, su familia, poder tener el día de mañana que él diga, bueno, me sucede un accidente, necesito ir al médico, no ir a un hospital público, ir a una obra social o tener una RT o lo que sea, ¿no? O es muy delirante lo que yo pienso que se podría hacer. Vos lo que hablás es de mejorar la situación del trabajador. Sí. Totalmente de acuerdo. En cambio, la reforma laboral apunta a empeorar. Vos fíjate, nosotras dos somos mujeres. Y hay un tema muy sensible para la mujer trabajadora, que es la atención de la familia. Y no hablo solamente de los hijos menores de edad, hablo también de los mayores. En general, las tareas de cuidado recaen casi en un 100%, a veces se puede mejorar un poquito más, en las mujeres, ya sea de los padres, los abuelos, los tíos más ya ancianos, como de los menores de edad. Una de las propuestas de la reforma laboral es el banco de horas. ¿En qué consiste el banco de horas? Consiste en que si, por ejemplo, vos en tu trabajo, de golpe estás contratada por 8 horas diarias, pero la patronal en la que vos trabajás, de golpe tiene un pedido necesario para intentar producir más y te dice, quédese 16. O sea, después le compenso, usted ahora me trabaja doble jornada, 16 horas diarias durante 3-4 días, y después yo te las compenso. Con lo cual no le pago extra, le pago el mismo salario porque es banco de horas, sí. Entonces yo puedo trasladar, hacer circular las horas y yo se las compenso. Si es una madre, si es una mujer que tiene que atender a su padre, a su madre, su padre, ¿cómo hace esa familia para poder sostenerlo? La hora extra ayuda a que, como vas a cobrar más, vos podés decir, bueno, dispongo de este dinero extra, si necesito, para contratar a la vez a un trabajador que me alivie, me reemplace a mí en esta tarea, me vaya a buscar a los chicos a la escuela, le prepare la comida, lo que sea, no importa. Pero ahora no, o sea, con el mismo salario vos vas a tener que amoldarte obligatoriamente a las exigencias de esa patronal. Lo mismo con las vacaciones. El problema de las vacaciones, que te las pueden dar en cualquier periodo del año, en general las vacaciones son, ¿por qué son en verano? Porque la escolaridad de los niños en verano no está. Entonces se reduce, porque un chico no puede quedarse solo en un hogar, en una casa. Entonces fíjate cómo todo esto va, no para mejorar, como vos bien apuntabas, para el trabajador del tren, el vendedor ambulante, para mejorar sus condiciones, sino viene para empeorar más las condiciones de trabajo de aquel que está alguito mejor, digamos, en un punto. Es una situación muy desfavorable y permitime, justamente ayer, nosotros como sindicato GDUBA formamos parte de un agrupamiento donde hay otras comisiones internas, otros sindicatos, otras organizaciones de jubilados y sociales, y ayer estuvimos discutiendo este tema de la reforma laboral. Empezamos por lo menos a discutir un texto para sacar, para explicar, porque hay mucha confusión al respecto, porque el trabajador que está mal, este ambulante, dice, bueno, yo quiero estar mejor, lógico, y tiene derecho a estar mejor. O el precarizado, el que hace Uber, tiene derecho a estar mejor. Entonces estuvimos discutiendo toda una serie de pensamientos, de posiciones para volcarlas en un texto, y también estuvimos discutiendo la posibilidad de una movilización en función de enfrentar esta reforma laboral que, como te decía al principio, establece una transferencia igual que la tributaria
de recursos muy grande de la masa de trabajadores a la masa de patronales del capital. Sí. Sí, sí. ¿Sabés que estaba viendo mientras vos me hablabas y le mostré, recién se lo pasé a Omar, el operador, a esto insólito? Porque yo digo, hay cosas que no pueden ser, pero después lo escucho y lo reescucho y digo, sí, lo dijo y sin ponerse colorado. ¿Viste este exdiputado Alfredo Olmedo lo que dijo, no, con respecto a la reforma, a las reformas del patrón, como quien diría, ¿no? Que él dijo que, por ejemplo, él tiene restaurante y, por ejemplo, daba a conocer que hay un mozo, un empleado de él, que si fuera por el mozo trabajaría no solamente las horas que él le da para trabajar, sino que trabajaría 20 horas más en lugar diarias por el hecho de que le dan propinas y el trabajo que él tiene y todo. Y yo digo, hay que ser cara dura para decir eso como patrón. En realidad el mozo, quizás para poder llegar a fin de mes o a pagar, aunque sea 15 días al mes, algo de lo que necesita, debería decir, bueno, para poder cumplir con lo que los gastos que yo tengo y las obligaciones obviamente para pagar, necesito casi trabajar 20 horas diarias en lugar de las 8 o 12 que puede llegar a trabajar, ¿no? Completamente, por eso ayer en esta reunión decíamos que es una reforma laboral esclavista. Esclavista. Es como que el trabajador no tiene derecho a descansar y a pasar con su familia. Yo digo, es como un consumo en sí eso, porque si vos tenés a un trabajador que trabaja en un trabajo normal 8 horas o el tiempo que lleve su trabajo, yo creo que tiene derecho a descansar y a pasar en familia o a ir a disfrutar a algún lugar, para que se haga esa cadena también del consumo y de que así como al trabajador se le paga, él a su vez con lo que gana paga a otro para que otro a su vez haga esa cadena de pagos, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Mira, yo desafío a que el que tenga en su cuadra donde vive un negocio que no se ha bajado la persiana, le doy un premio, porque en todos los barrios vemos cómo cierran negocios, desde zapaterías hasta kiosquitos. Es impresionante, no hablemos de lo gastronómico. Y esto pasa por esto que vos decís. Yo no estoy gastando nada porque no tengo un mango. Si yo tengo un mango, voy y compro la crema que estoy necesitando. Pero como no tengo un mango, no la compro y raspo el pote de la vieja. Y esto que vos decís gastronómico, sé que yo hace 2 años más o menos estuve en Mar del Plata, que me invitaron a una charla, y había un gastronómico, era temporada, y temporada de verano, y el gastronómico contaba que en Mar del Plata los contratan por la comida y las propinas. Por eso Olmedo dice eso, porque no le pagan o le pagan miseria recontra miseria. Es tremendo. Hay una película muy vieja, que se llama El salario del miedo, que es de camioneros, como para tener un plus, ya no me la acuerdo porque la vi hace 20 y pico de años, es muy vieja. Para tener un plus se arriesga la vida en función de poder hacer más viajes para tener mejor salario. ¿Y qué pasa con las enfermeras? Las enfermeras arriesgan la vida porque trabajan con una tarea muy insalubre, muy pesada, de mucho riesgo, tienen sueldos bajísimos y van de un lugar a otro, y si no cuidando a un enfermo privado, para poder compensar el salario. Los docentes universitarios están vendiendo abono, están trabajando con Uber fuera de su horario. Los docentes de otros niveles también. El docente, ayer me decía un docente que trabajan 3 turnos ya. 3 turnos. ¿Qué pasa con la familia de ese docente? ¿Qué pasa con la posibilidad de capacitarse, de preparar sus clases ese docente? Todo esto va en detrimento de todo el sistema. Seguro. Están destruyéndonos.
Creo que esto hay que tenerlo muy claro. Bueno, Ileana, muchísimas gracias y bueno, esperemos que, no sé, que sucedan esas cosas que a veces uno tiene la fe y los milagros, ¿no? Llegan en algún momento, aunque sea en forma regular, ¿no? Porque es como que obviamente no se va a solucionar quizás todo de golpe, pero que algo suceda y más que nada porque obviamente las universidades tienen que existir, el sistema tiene que seguir funcionando, pero sacar de lado toda esa corrupción, toda esa forma rara de querer destruir lo que sí funciona, ¿sí? Sí, completamente de acuerdo. Yo, por ahí más que milagro, lo que plantearía es a toda la población que pelee, que no se deje arrasar, que no se deje barrer y que le roben las conquistas, y que salgamos a apoyar a los jubilados, al Garrahan, a los docentes, a la universidad pública, a la lucha por discapacidad, porque es una lucha por ese espacio particular, pero también por nosotros como sociedad y por nosotros como usuarios de todos esos servicios. Sí, gracias Ileana, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto como siempre. Hasta gracias. luego. Bueno, hablábamos sí con Ileana Celoto, sí, de la AG de UBA. Bueno, 11 de la mañana, 55 minutos.